Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos ahora en el capítulo número 13, donde vamos a ver un devocional muy importante, donde acá en este capítulo hay una nueva etapa donde se enmarca el plan de Dios, la extensión organizada del evangelio hacia los gentiles. Hay una organización de parte de Dios donde ya el Señor Jesucristo había hablado que las mies son muchas, pero los obreros pocos, y manda a orar a sus discípulos para que el Señor pues levante obreros para que hagan la obra. La iglesia pues entonces que se encontraba ya en Antioquía, llena del Espíritu Santo, se convierte en el epicentro misionero donde Dios separa a Bernabé y a Saulo para un propósito especial. Habíamos visto en el capítulo número 9 cómo Dios había llamado a Saulo, el apóstol Pablo, y entonces Ananías va y le predica el evangelio, donde el Señor le da también unas pautas que son las que vamos a ver desde este capítulo en adelante, la organización de la prédica del evangelio hacia los gentiles. El primer destino de este viaje fue la isla de Chipre, lugar de origen de Bernabé, y eso lo vemos en Hechos capítulo número 4 verso 36, que Bernabé era oriundo de Chipre. Allí entonces se manifiestan las tres realidades que vamos a ver: el llamado del Espíritu Santo para la misión, la oposición satánica representada en falsos profetas, el poder de Dios que confirma su palabra con autoridad, la fe de aquellos que viendo las señales y oyendo la palabra de Dios creen. Entonces este relato del capítulo número 13 que vamos a ver nos da un avance poderoso del evangelio en medio de la fuerza del enemigo que contrarrestan la palabra, pero que no puede el enemigo porque ya el Señor Jesucristo lo había declarado. Y habíamos visto que aunque los gobernantes se oponían, el Señor dio una muerte repentina por medio de un ángel a el gobernante Herodes. De ahí habíamos venido. Habíamos hablado también que los gobernantes se oponían a la prédica del evangelio. Y también vemos como también la escritura dice que ellos cumplieron la palabra de Dios al darle muerte a nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo así lo que ya estaba pues escrito por medio de los profetas, pero que de antemano todos nosotros somos responsables de la obra que hacemos aquí en la tierra. Así que no podemos nosotros entonces tener una idea que Dios vio todas las cosas y entonces el hombre no es responsable. Nosotros habíamos visto la voluntad del Señor y la responsabilidad del hombre en todos estos hechos. Entonces vamos a leer acá en el capítulo número 13 desde el verso 1 hasta el 12 para ver así pues este devocional muy importante. Dice que leemos la palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Acá tenemos un subtítulo también: los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, teniendo también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado todas las iglesias hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Eminentemente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces al procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Fíjese que la doctrina es del Señor. Hemos leído hasta el verso 12 para así entonces enrumbarnos en este devocional, y es muy importante que tiniebla cae a este hombre que estaba en oposición al evangelio. Le vino tiniebla, oscuridad. Eso nos hace recordar lo que está escrito en Isaías número 60, que aquí que tiniebla cubrirá la tierra, mas sobre ti amanecerá la gloria de Dios. Entonces fíjese que todos aquellos que rechazan el evangelio, tiniebla viene sobre ellos, y eso lo declara nuestro amado profeta Isaías. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Oscuridad las naciones, dice, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Esta palabra se cumplió completamente en todos aquellos que venían aceptando a nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: yo soy la luz del mundo. Jesucristo se declara, y también declara lo suyo a sus seguidores, como una ciudad que está alumbrada, una ciudad que no se puede esconder. Y eso es lo que hacen ahora los discípulos. Van y empiezan entonces a predicar el evangelio. Pero también la palabra nos muestra algo poderoso y maravilloso: el llamamiento del Espíritu Santo a la obra misionera. Y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los cuales he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces se cumple lo que dice Mateo capítulo número 9, que el Señor dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos, y que oren para que sea el Señor quien envíe entonces estos obreros a su mies. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que la hemos leído en esta hora, Señor, mi Dios amado. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, mi Dios, para así nosotros, Señor, tener la mente y el corazón, Señor, puesta, Señor, mi Dios amado, en tu palabra. Guíanos a través del Espíritu Santo, que sea tu palabra que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza, Padre amado. Ayúdanos, Padre, para así también nosotros prepararnos para hacer tu obra, Señor, prepararnos también para que hagamos conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, Señor, lo que tú nos has mandado. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, antes de hacer también un recorrido histórico de lo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos a partir de este capítulo, los viajes del apóstol Pablo, vamos a leer lo que dice aquí Mateo capítulo número 9. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese que Jesús comienza a predicar el evangelio del reino. El evangelio es del reino, viene de arriba, de los cielos. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, esto es algo que se encuentra también en Primera de Reyes, capítulo número 22, Crónicas 18, y esto también es otra escritura que se repite en Marcos 6 y en Zacarías capítulo número 10, verso 2. Entonces, estas ovejas que no tenían pastor, y que también otros profetas como Jeremías
Y también Ezequiel habla de que estas ovejas iban a tener un pastor, y este pastor es nuestro Señor Jesucristo, pero él sabe que él se va y entonces encomienda a otros también y le dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha. ¿Quién es la mies? Todas aquellas personas que están preparadas para recibir la palabra de Dios, pero que no tienen quien le envíe la escritura. Y eso es lo que dice Isaías: ¿quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor. Dice: mas los obreros son pocos. Dice: rogad pues al Señor de las mies. Entonces el Señor de las mies es nuestro Dios, quien es el que los va ahora ellos a convertir para que ellos también vayan a los otros campos que están alrededor, que son los gentiles, que es lo que estamos viendo acá en el capítulo número 13, para que envíe obreros a sus mies. Entonces esto también nosotros lo vemos como Lucas también en el capítulo número 10 verso 2 lo coloca, porque es algo muy importante que nosotros encontramos en la escritura. También está en Marcos 1:39. Entonces vemos en esta introducción que estamos viendo acá, el apóstol Pablo va a comenzar su ministerio y hay 4 viajes que hace el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, y todas las regiones que él comienza a visitar. Dice primero que estos puntos de Siria, en Chipre, Salamina y Pafos, allí recorre el apóstol Pablo y se encuentra con Bar-Jesús y la conversión del procónsul. Y luego Perge en Panfilia, allí Juan Marco abandona y se regresa a Jerusalén. Luego Antioquía de Pisidia, Pablo predica en la sinagoga donde muchos de los gentiles creen, pero los judíos van a rechazar la palabra. Entonces vemos que en estos 4 viajes misioneros que el apóstol Pablo desarrolla, con el último viaje a Roma, ya preso, entonces vamos a ver cómo el desarrollo de la palabra del Señor nos va ayudando a nosotros a poder comprender y ver lo que la Escritura nos habla, nos dice. Entonces vemos acá en Hechos capítulo número 13 cómo el Espíritu Santo abre el corazón, la mente a los que están ahí y están orando. Aquí vemos entonces el plan de Dios. No es un plan humano, pero sí Dios utiliza a los hombres y los guía por medio del Espíritu Santo. Así como Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo número 12 y como Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo número 3 verso 10, ahora llama a Pablo y a Bernabé para una obra que marcaría una historia. La iglesia responde en oración y en ayunos, una evidencia. Y entonces se cumple lo que el Señor Jesucristo le dice: rogad pues al Señor de las mies para que envíe obreros a sus mies. Entonces estos obreros ya están pues encarrilados a cumplir la soberanía de Dios, la palabra de Dios. El evangelio es anunciado con fidelidad. Dice: al llegar a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. También estaba Juan Marcos como ayudante. Entonces fíjense también que es importante que nosotros veamos que el apóstol Pablo primeramente anuncia el evangelio a la sinagoga, y habíamos puesto el ejemplo de la mujer Firofenicia, aquella mujer que le dice a nuestro Señor Jesucristo que ella quiere del pan, pero que el Señor Jesucristo dice que no, que el pan es dado para los judíos primero, porque primeramente la Biblia nos muestra a nosotros que los judíos son los que van a salir a llevar el mensaje, porque de ellos es el linaje que Dios escoge para que venga el Mesías, el Salvador. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los efesios que vino primero y anunció el evangelio a nosotros y después a ellos, a los gentiles. Y son pues palabras proféticas. Entonces
El método del apóstol Pablo era comenzar primero en la sinagoga, primero a los judíos, luego a los gentiles, porque es muy importante, porque cuando un judío se convertía, era más fácil para el judío explicarles pues las palabras que estaban en el antiguo pacto, para dar así la veracidad de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido, porque está en las Escrituras. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos refrendaban todo lo que Jesucristo decía y su evangelio con las Escrituras proféticas. Ahora, esto es algo que nosotros vemos pues ahora que se va a dar continuamente el rechazo de los judíos y la persecución hacia aquellos que predicaban el evangelio. Entonces el contenido central, la palabra de Dios, no es una filosofía ni tradiciones humanas, es algo que está escrito por medio de los profetas. La obra no era de un solo hombre, también había un equipo. Aquí se menciona a Juan Marcos y también está Bernabé. No es solamente la figura del apóstol Pablo. Nosotros vamos a ver cómo el apóstol Pablo después en el libro de los Romanos, en el capítulo número 16, él va a decir una serie de colaboradores, mis colaboradores. Entonces las personas que colaboraron con el apóstol Pablo. Ahora ellos se enruman a predicar el evangelio, y el apóstol Pablo también en Romanos capítulo número 1 verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Personas que pertenecían a la misma nación judía se avergonzaban de Cristo. También los mismos gentiles, cuando escucharon hablar de Cristo en Corintio, el apóstol Pablo dice: porque para los judíos ¿quién es Jesucristo? Es un tropezadero, pero para los gentiles es alguien insignificante, es una locura, porque es alguien que no tuvo dinero, es alguien que no es muy reconocido, murió en una cruz, los mismos de él lo entregaron. Entonces, ¿quién es Cristo para aquellos que son incrédulos? Entonces fíjese pues que la misma roca de salvación también se convirtió en roca de tropiezo, roca que hace caer, lo dice también el mismo apóstol Pedro. Entonces encontramos también la oposición del enemigo. En medio de la predicación del evangelio salen los falsos profetas. No es algo nuevo, también nosotros vemos en el capítulo número 23 de Jeremías cómo los falsos profetas le decían a la nación que todo lo que decía Jeremías era mentira. Y Jeremías proclamó en contra de aquellos profetas. Creo que un profeta que estaba predicando y Jeremías le da una profecía y aquel profeta muere en el lapso de unos meses. Así que hoy vemos acá también en este libro de los Hechos, en este capítulo número 13, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesús. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí vemos la mezcla peligrosa. Un judío que en lugar de ser luz a las naciones se convierte en el falso profeta y opositor del evangelio. Satanás siempre levanta resistencia cuando el evangelio avanza. La intención de Elimas era desviar al procónsul de la fe, así como en el Edén la serpiente engañó a Eva. Fíjense que Satanás tiene sus instrumentos, porque quizás en el huerto del Edén no había otros seres humanos, pero Satanás utiliza una serpiente. Pero habiendo seres humanos hoy día, ¿cuánto más instrumento tiene Satanás? Así que por eso que el apóstol Pablo también le dice a los Corintios en el capítulo número 11, cuidado, me temo que como la serpiente engañó a Eva, por medio de los sentidos, lo engañó, vuestros sentidos también sean perturbados, engañados. No os maravilla, porque Satanás también se disfraza como ángel de luz. Entonces estas personas eran una luz falsa, no tenían la verdadera luz, eran falsos profetas, y el apóstol Pablo lo desmascara. Segunda de Corintios dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo número 11 versos 13 y 14. Entonces vemos que parte del pueblo que tenía que ser luz eran tropezaderos, andaban en tiniebla, pero el apóstol Pablo le proclama la palabra del poder. El poder del Espíritu Santo confirma la palabra de Dios. Entonces Saulo también, que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo:
le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda malicia, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Fíjese que habíamos visto este detalle muy importante: la mano de Dios y la mano de Herodes, la gloria de Dios eterna y la gloria del hombre pasajera. Aquí vemos cómo también ahora el Espíritu Santo, por medio de este instrumento, el apóstol Pablo, le va a declarar una palabra poderosa, y este hombre, que es el enemigo de la justicia de Dios, queda entonces ciego y es un hijo del diablo. Se lo dijo el apóstol Pablo. Esto nos recuerda lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando ellos le preguntaron que por qué le hablaba en parábolas también, porque muchos de ellos no entendían. Pero también el Señor Jesucristo también fue confrontado cuando él dijo bien claro: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces vemos como el Señor Jesucristo también dijo: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este hombre, por no aceptar la verdad, quedó entonces lleno de tinieblas, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Entonces Jesucristo es la luz y viene a sacar el hombre de las tinieblas. Pero entonces son personas que adversan a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo le dice a este grupo de personas también que le está predicando el Evangelio, dice en el verso 43 de Juan capítulo número 8, porque no entendéis mi lenguaje. Le hace una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, y luego le dice: a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Entonces el apóstol Pablo está predicando la verdad. Está predicando que la justicia de Cristo ha venido. Y no es por obra, ni es tampoco por linaje, ni es tampoco por pertenecer a una cierta afiliación religiosa. Pablo, lleno del Espíritu Santo, entonces confronta la autoridad falsa del profeta. Fíjese entonces que hay un choque acerca del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero ¿qué es más poderoso? La ceguera de Elimas es el juicio simbólico que se opone a la verdad y camina en tinieblas. Así se cumple lo que dijo Isaías bien claro. Entonces los incrédulos dice: andad y di a este pueblo, oí bien y no entendéis, ve por cierto, mas no comprendéis, engrosa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Se cumple literalmente Isaías 6 capítulo 6 verso 9 y verso 10. Entonces cuando el profeta Isaías ve al Señor, y entonces dice: envíame a mí, y dijo: andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos. Entonces fíjense que se cumple con claridad lo que nuestro amado hermano Isaías predica. Y eso también lo dice nuestro Señor Jesucristo: este pueblo de corazón son duros, porque simplemente confiesan con su boca, pero no creen en su corazón. En Hechos 13:12 que hemos leído, el procónsul, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El milagro no fue un fin en sí mismo, sino una confirmación de la palabra. La conversión del procónsul, un romano de alta autoridad, muestra que el evangelio ya está avanzando hasta lo último de la tierra. Se va cumpliendo la palabra del Señor, no simplemente nada más lo que los apóstoles decían, sino que todo lo que está escrito en los profetas, como lo va a decir nuestro amado apóstol Pablo en los discursos que vamos ahí viendo en este libro de los Hechos, en este capítulo número 13 que hemos comenzado.
Vamos a ver cómo el apóstol Pablo le dice también que son menospreciadores, que ya los profetas lo han dicho, que nada es nuevo, que él no le está cayendo nada nuevo, que ya el Espíritu Santo lo ha alertado, como también el apóstol se los dice. Y como dice también Isaías, ¿quién ha creído a vuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Entonces Dios llama y envía por medio del Espíritu Santo. Pero hay personas que no responden a la palabra. El evangelio es anunciado con fidelidad, pero también Satanás se levanta. En las mentes, en los corazones, las personas empiezan a tener una guerra. Una guerra cuando escuchan la verdad, porque Satanás los quiere confundir. Fíjese, si en el huerto del Edén habíamos dicho, si Satanás toma un animal que no tiene mucha conciencia, que no tiene mucha sabiduría, ¿qué quedará para hoy día cuando hay tanta gente hoy que Satanás los usa de una manera pues vertiginosa? Pero el poder de Dios confirma la palabra y aún así muchos de nosotros hemos creído. Entonces el contraste es fuerte. Un falso profeta que queda en tiniebla, pero un gobernante romano que recibe la luz del evangelio. Esto va a ser una retórica, una constante que se va a venir viendo en el libro de los Hechos, y es donde surgen muchas interrogantes, porque si los judíos fueron llamados por Dios, fueron escogidos desde el principio, eran la nación escogida, de ese linaje vino el Mesías, ¿qué pasó? Y es lo que va a responder el apóstol Pablo después en sus epístolas, porque es una retórica, una constante, una pregunta que se empieza a regar por todo el territorio donde el evangelio venía alcanzando a los gentiles, pero que los judíos constantemente entonces rechazaban la palabra. Entonces así comienza el cumplimiento del plan eterno de Dios. La salvación no depende de los hombres, sino del poder de Dios, el poder de Jesucristo. Entonces es algo que nosotros tenemos que seguir viendo acá en estos devocionales, y Dios nos vaya abriendo la mente, el corazón, para que nosotros veamos que el Señor está haciendo un llamado. El Señor está haciendo un llamado poderoso, pero que las personas, muchas de las personas rechazan. En Apocalipsis 14, verso 15 dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces hay un final también. Hay un final. Aunque la palabra de Dios dice que viene una hora donde toda esta cosecha terminará, no obstante la puerta está abierta, porque la mies, los campos están maduros, se le está predicando el evangelio, pero no obstante que no llegue este final, porque hay personas que dicen: bueno, ¿cuándo va a venir el Señor? A mí me queda mucho tiempo. La palabra de Dios en Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, porque hay personas que siguen caminando, porque el mundo no se ha terminado. La palabra de Dios verdaderamente anuncia el fin del mundo, pero no obstante que llegue, las personas pues se confían en la misericordia del Señor y andan como ellos quieren. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que en vez de las personas arrepentirse porque el Señor tiene misericordia, más bien se ponen duros y creen que son eternos y que nunca le va a llegar la muerte. Entonces el fin del mundo, la hora, como el Señor también le dijo a la iglesia en el capítulo número 3, en verso 10, dice: porque yo te libraré de la hora de la prueba que viene sobre los hombres en la tierra. Y lo dice bien claro: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, el cual estaba sentado sobre la nube, y dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. El Señor Jesucristo se lo dijo bien claro: el día y la hora nadie lo sabe. Aunque hay un día y una hora para venir el Señor Jesucristo, también hay un día y una hora para el hombre estar aquí en la tierra, porque eso es lo que el Señor le pregunta a las personas por medio del profeta: ¿y vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Entonces,
ni los profetas, ni los que escuchan la palabra van a vivir para siempre. Así que aquí el tiempo está contado para cada uno de los seres humanos. Aunque el fin no ha llegado, aunque viene una hora, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que viene una hora donde todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Una hora, el día ni la hora nadie lo sabe. Y tampoco el día y la hora de morir nadie sabe. Hay muchas personas que salen a sus trabajos, están en sus casas y mueren de un infarto o mueren pues de un accidente o de cualquier causa. Más ahora que la tierra está peligrosa y cada vez nosotros vemos noticias donde hay guerra, violencia, enfermedades, maldades. Entonces el llamado es ahora, como lo dice también nuestro hermano, el escritor de Hebreo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Y entonces el Señor le envió un juicio, porque despreciaron la palabra, y muchos cayeron muertos en el desierto. Así que es la palabra de Dios, no es para meterte un terror, un psicoterror, es la verdad, es la verdad. El porcentaje de muerte no es por un 99%, es un 100%. La palabra de Dios, Dios pregunta: ¿y vuestros padres dónde están? ¿Nuestros abuelos dónde están? Los profetas, los que han predicado, ¿dónde están? Los que han predicado la palabra antiguamente, ¿dónde están? Pues todo el mundo ha muerto. Entonces viene una hora, no una hora nada más del fin del mundo, sino una hora del fin de cada ser humano. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Padre amado, Señor, tu palabra es fiel, poderosa, Señor, mi Dios amado. Tú lo dices, Señor, que tú nos vas a librar de la hora, de la prueba que viene sobre los hombres en la tierra, Señor, mi Dios amado. Pero simplemente y llanamente el mensaje es fácil y sencillo. Es rendirse a tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Como lo dijo tu Hijo Jesucristo. Y esta es la voluntad de mi Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Y ese enviado es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre, nosotros seguimos predicando tu palabra, predicando a tu Hijo, el Salvador, el mediador, quien se dio por cada uno de nosotros, por nuestros pecados y por nuestras maldades, Señor. Gracias, Señor, mi Dios amado, porque vemos cómo tú escogiste a estos hombres para abrir la puerta, Señor, mi Dios amado, que ya tu Hijo había abierto, que Él mismo es la puerta y Él mismo es el camino, pero también Él mismo es la luz. La luz que alumbra a todo hombre, como lo dice nuestro amado apóstol Juan también. Vino al mundo, pero muchos aman más las tinieblas que la luz. Es por eso, Señor, que nosotros oramos para que toda cadena, todo yugo, Señor, mi Dios amado, sea roto en el poderoso nombre de Jesús. Las almas, mi Dios amado, que están cautivas y que son hijos del diablo, Señor, porque están cautivos por el diablo, como lo dice nuestro amado apóstol Pablo, que Satanás, Señor, pone una venda para que no le resplandezca la luz del Evangelio, pero dice que, Señor, en sus mentes resplandece, como así, Señor, mi Dios amado, resplandeció la luz cuando tú dijiste que se haga la luz del Evangelio llega a las mentes y a los corazones para disipar las tinieblas, Padre amado, y queden libres, Señor, y salgan de las tinieblas, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, toca sus mentes, sus corazones, para que sea tu palabra la que haya cabida, Señor, mi Dios amado, y haga la obra, Señor. Pero también de antemano decimos que está sembrada en aquellos que la escuchan, Padre amado, y a su tiempo, como lo dice también nuestro amado hermano Isaías, que vení y comprar gratuitamente, porque a su tiempo la palabra va a dar su fruto y tú harás conforme a tu voluntad, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, pero también te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, oasis de bendición, donde las ricas y las poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. No olviden también lo que le hemos dicho, que nos encontramos en las redes sociales, en el TikTok, oasis de bendición, en el canal de YouTube, Oasis de Bendición, y en el Facebook, no obstante, Wilmer Rodríguez. Y también le invitamos a compartir este mensaje con aquellos amigos y vecinos para que sea la palabra de Dios la que se siga cumpliendo, porque el libro de los hechos no se ha cerrado. Los hechos del Espíritu Santo se siguen manifestando por medio de los instrumentos que son vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendiciones.